Hola, muy buenas tardes. Nuevamente estamos por acá en estos espacios que siempre están enfocados a dar soluciones, a mostrar alternativas, a ver que en estos esquemas empresariales todo se puede. Nuevamente queremos recordarles que en Host Empresarial siempre tienen una solución para disminuir la carga operativa de los gerentes en la administración de recursos humanos. Obviamente, pues temas de internacionalización y acceso a nuevos mercados internacionales y propiedad intelectual. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos y bueno, siendo coherentes con los temas que hemos venido desarrollando durante todo este tiempo, hoy tenemos una invitada súper especial que nos va a acompañar. Ella se llama Margarita Jaramillo, es actualmente consultora empresarial, digamos que con un enfoque estratégico. Su expertise obviamente tiene que ver con el tema de marketing, que es un área en todas las organizaciones que es muy estratégico, la parte comercial, pero además, como bien nos volvemos los consultores, pues al final terminamos aprendiendo y nutriendo a las empresas de una cantidad de instrumentos y herramientas que facilitan el proceso de desarrollo empresarial y de crecimiento. Entonces, Margarita, muchas gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos. Qué bueno tenerte acá en este espacio. Y queremos que nos cuentes un poquito de ti, quién es Margarita, cómo llegó a esa consultoría empresarial, además que tiene una historia súper chévere, súper interesante, y es que desde muy pequeña empezó a ser emprendedora y bueno, ya ella nos va a contar un poquito más, pero me pareció muy chévere esa historia. Contanos un poquito cómo llegaste a lo que hoy practicas todos los días, que es la consultoría empresarial. Listo, bueno, primero que todo, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo muy especial pues a todo el público del podcast. Bueno, yo empecé pues a emprender desde que tengo uso de razón. Yo era la que vendía brownies, alfajores, hacía planchas, hacía de todo pues en el colegio, moneticé desde muy chiquita las habilidades. Sí. Y mi papá tenía una litografía pues de toda la vida y mi hermano y yo paralelo al negocio de él montamos pues como un emprendimiento. Yo tenía por ahí 15 años cuando eso y empezamos a montar una línea de negocio que mi papá no tenía. Entonces nosotros empezamos a venderle a los clientes de él todo el tema de producción de diseño gráfico, publicidad, graficar, hacer todo lo que se necesita pues para producir piezas impresas. Y ahí pues me fui yendo, fui muy Sí. curiosa con ese mundo desde muy chiquita. Y cuando llegó el momento pues de graduarme del colegio y eso, yo ya tenía montado pues como un pequeño esquema de mini agencia de publicidad, por llamarlo de alguna manera. Y eso pues fue como una preparación muy tesa para lo que siguió en la vida. Cuando yo estaba pues muy joven, entrando a la universidad, mi papá se quebró. Entonces esa Ok. quiebra de él, más todo lo que yo ya llevaba todos los años pues desarrollando habilidades, se volvió pues como lo que yo cogí como material para ya montar empresa como tal. Y empecé una agencia de publicidad pequeña. A tus cuántos años? Yo ahí tenía, pues cuando ya empecé a formalizar el negocio, tenía más o menos 18 años. Y ya Imagínate. a los 19 yo tenía una oficina acá en Millador, en el edificio Tempo. Era freelance de Sura, de Liberty, de Soya, de Contegral, licitaba con la alcaldía de Medellín, hacía mil cosas, pues porque obviamente la vida te va llevando con los retos con los que te desafían. Yo a los 17, 18 años me enfrenté a o trabajo y me muevo o me salgo de la universidad. Yo en ese momento estudiaba ingeniería mecánica en EAFIT Sí. y pues había que pagar la universidad y yo no me veía ni retirándome ni buscando pues un camino como más fácil. Al contrario,
decidí pues que eso era lo que quería lograr en la vida y me puse metas súper agresivas, pues súper grandotas. Genial, No genial. solo pues como graduarme de la universidad, sino también pues comprar un apartamento, un carro, me independicé muy chiquita, yo me fui a la casa como a los 20, entonces desde Wow. muy pequeñita me metí como en ese mundo de emprender y me iba pues como bien en facturación. Hoy en día como consultora me veo en en mi rol empresarial Claro, y administrativamente demasiado mal. Me quebré varias veces, cometí todos los errores del libro que hay para manejar empresa. Y era una responsabilidad grande, en ese momento ya tenía empleados, tenía contratos grandes con empresas y bueno, decidí cerrar esa fase de montar empresa y decidí emplearme. Y me fui a trabajar a Sura, estuve 17 años allá wow. aprendiendo del corporativo. En algún momento dije, lo que tengo que aprender para desarrollar habilidades administrativas, financieras, para aprender pues de todo esto que no se ve en una ingeniería y que no logré hacerlo pues como efectivamente como emprendedora o con la empresa de mi papá, pues me voy a poner una empresa que lo haga muy bien. Se me dio la oportunidad. Dije, me voy a quedar acá 3 años, voy a aprender todo lo que tengo que aprender y me devuelvo a emprender. Y no, me quedé 17 años aprendiendo allá y manejando pues como muchos temas muy interesantes. De Sura aprendí muchísimo, uno No, pues en el gran claro. corporativo, eso es una escuela de aprendizaje impresionante. Te dan la oportunidad de desarrollar muchas competencias que son muy interesantes para vos como profesional, te preparan para gerenciar el éxito. Y gerenciar el éxito no siempre es tan fácil pues como uno cree, ¿cierto? Cuando uno está en una crisis y hay un problema económico, vos crees que el que tiene plata la tiene muy fácil. Ajá. Pero cuando te toca administrar la abundancia, también eso tiene un También es un montón de reto. retos y desafíos súper grandes porque la abundancia viene con una carga importante de empleados, de facturación, de proveedores, de clientes, de expansión, que también requiere pues muchas Claro, y destrezas. justamente ese es el tema que traemos hoy en este espacio, porque siempre sabemos que hay retos administrativos o de manejo de las empresas o de estrategia en situaciones, digamos, no de abundancia, sino que en la escasez los retos pues supuestamente son muy grandes y todos los empresarios siempre anhelan qué rico cuando yo ya esté súper grande, tenga una empresa en expansión, pero tampoco se ponen a pensar o no se ponen a pensar que es que estar en ese punto también requiere de unos retos completamente diferentes, pero que también son desgastantes, que también son retos que hay que atender, que también son retos que hay que asumir y que cada vez las responsabilidades son mucho mayores. Entonces es muy chévere este tema que vamos a hablar hoy porque básicamente lo que queremos acá transmitir es cuáles han sido esos retos gerenciales y financieros de administrar tanto en la crisis como en la abundancia. Ujú, Entonces así es. ahí tú nos contabas que, bueno, después de un día decidiste, no, venga que esta información yo creo que la puedo compartir con gerentes y que les va a servir muchísimo para crecer sus empresas. Así Y es. ahí, Mira, antes de volcarme ya full a la consultoría y a trabajar en esto, en lo que estoy hoy en día, hubo una transición, ¿cierto? Entre el gran corporativo y en lo que estoy hoy. Yo me fui a gerenciar pymes, entonces estuve con una startup de tecnología inicialmente y ahí pues fueron demasiadas lecciones de aprendizaje súper interesantes. Cuando yo estaba en el gran corporativo, yo decía, venga, que es que cuando uno está acá y esto es como una especie de burbuja, porque vos estás en proyectos súper interesantes, aprendes un montón, unos presupuestos enormes. Sin embargo, hay un montón de la vida empresarial que te la resuelven y vos ni cuenta te das. Y yo decía, yo quiero tener la oportunidad de aprender a manejar el paquete completo, ¿cierto? No sé por qué una parte loca de mí quería el chicharrón completo y dije, yo me voy a ir a aprender de esto, me ofrecieron una oportunidad muy interesante
y tuve la oportunidad de arrancar con una startup con un número muy pequeño de empleados, pero con una proyección de crecimiento acelerado brutal, un nivel Sí. de transacciones y de volumen que se veía que venía en el camino. Entonces me pareció súper bacano porque pasé de estar en un entorno donde todo estaba resuelto a un entorno donde absolutamente todo era yo. O sea, si no había papel higiénico, si no había café, si no había seguridad en la tecnología, si no había clientes, si no había personas, absolutamente todo dependía de mí. Entonces fue una transición muy bacana porque ahí pude aprender y a complementar. No, no es que no sea la vida real el corporativo, pero esto otro sí es más cercano a como es la vida normal en una empresa del tamaño que son la mayoría de las empresas en Más del Colombia, noventa por ¿cierto? ciento Más de del las noventa por empresas ciento. en Colombia son de ese tamaño, micro, Total. medianas y pequeñas. Total, entonces cuando vos te enfrentas desde la abundancia, desde saber que es una empresa que lo tiene todo dado para que le vaya bien, a la administración, pues empezás a entender, es que hay demasiadas cosas que en el día a día pueden irse mal, porque vos no sepas, por ignorancia, porque nunca lo has hecho, porque nadie te dijo que lo tenías que hacer, porque estás en una posición donde la soledad es una cosa impresionante, porque ya vos sos el gerente general y no tenés pares, no tenés coequiperos con los que vos puedas hablar en tranquilidad y todo el mundo que está esperando un lineamiento tuyo espera que vos todo lo sepas, ¿cierto? Y tenés una junta directiva que también espera que vos Todo lo todo sepas lo sepas. y todo lo Y hay resolvas. un montón de retos que uno pues nunca en su vida se ha enfrentado, pero uno lo tiene que resolver. Entonces hay temas tributarios, temas contables, temas financieros, temas de operación, temas del talento humano, que eso sí que es duro de aprender y se Bueno, ya aprende. aprendiste que existe host empresarial, Sí, expertos en manejo del talento total. humano. Y cuando ya vos empezás en esos caminos donde ya vos no sos jefe solamente del personal operativo y de las personas que trabajan con vos en proyectos, sino que además sos jefe de gerentes, jefes de líderes, entonces vas entendiendo que el liderazgo tiene unas connotaciones que no son fáciles de aprender, son momentos duros en los que vos te enfrentas a realidades inclusive propias, pues desde el ego, desde las habilidades, desde las competencias. Entonces el mundo del crecimiento tiene implícito también todo eso, que si vos no sabes tomar las decisiones que son, puedes meter a las empresas en muchos problemas de todo índole, Claro. tributario, financiero, legal, con oficina de trabajo, con mil cosas que hay que hacer pues en el mundo empresarial. Y ya después empezando en el mundo de la consultoría, también estuve después con otra empresa de tecnología hasta que ya finalmente dije quiero explorar un poquito esto de tener tiempo. Yo creo que el Ajá. sueño más grande que yo tenía era tener tiempo. No sabía para qué, pero yo quería No, y como, además, digámosle, un break a ese acelere de vida sí, tan porque impresionante. uno entra en una condición y es que la agenda lo va manejando a uno y ya uno no se administra ni siquiera No, a uno y yo mismo. sentía que se iba a 1000 por hora, que ya llevaba demasiados años de mi vida sin, Sin digámosle entre parar. comillas, disfrutar un poquito el tiempo y también pues planteándome mucho yo qué quería de la vida. Y empecé con el mundo de la consultoría básicamente porque, pues no sé, a muchos nos puede pasar que llega alguien y te dice, vení, vos sabes mucho de esto, yo tengo un amigo que tiene una empresa, que tiene un problema, vos le podrías ayudar y así empezaron los primeros clientes. Y los problemas iniciales que me invitaban a conocer eran muchos problemas comerciales. Y yo decía, Ok. pues yo creo, yo he trabajado mucho en temas comerciales, pero yo no me veía a mí misma como comercial. Yo soy ingeniera mecánica, especialista en finanzas, hice un MBA y trabajé en muchos proyectos de montar canales de venta, pero no me sentía pues como la persona más comercial y siempre todo el mundo me ha dicho, venga que usted es la dura para los temas comerciales y yo, bueno, vamos, yo conozco y entiendo y me empecé a meter y me empezó a gustar muchísimo porque siento que yo tenía como muchas ganas de poderle devolver un poquito al mundo todo lo que he recibido. Me siento una persona muy abundante, muy favorecida
Y yo decía, en el corporativo te preparan y te dan absolutamente todo para Todas que las vos seas el herramientas. mejor. Y a veces en una Ujú. pyme el acceso a recursos, a capacidades, a la capa estratégica es muy limitado. Es muy difícil conseguirlo porque es costoso, porque no tenés cómo vincularlo. Entonces yo dije, venga, que acá hay un Aquí camino podemos interesante. transformar. Y lo empecé a hacer como algo paralelo al trabajo cuando era empleada y empecé a enfrentarme a retos que me parecieron la cosa más interesante del mundo y me empecé a enamorar de la pyme. Empecé a sentir un sentimiento muy bacano como de admiración, porque creo que para montar pyme en Colombia Es hay un que ser reto. muy valiente, Hay hay que que ser ser, muy hay resiliente, que hay que tener ser muy agallas. flexible. Entonces dije, bueno, por aquí puede ser y me metí en el mundo de la consultoría a ayudar. Ok. Y entonces hablábamos y tú decías que de las cosas interesantes que has ido entendiendo a través de toda esta experiencia que además es demasiado grande y con mucho tiempo, eh, fuiste entendiendo que es que al final no se trata de tener mucho dinero o tener poco dinero, sino de poder entender cómo se maneja el tema de la administración. Ujú. Además, porque tú misma lo decías, yo sufrí fracturas económicas en modelos que diseñé, que monté, que claro, era muy experta en mi modelo, en el negocio, pero pues esas habilidades gerenciales faltaban y es lo que recurrentemente uno se da cuenta en el mercado que pasa. Tantas empresas abren, tantas empresas cierran, pero justamente no necesariamente tiene que ver con un tema del que tenga mucho dinero o el que tenga poco. Así es. Mira, yo pues tengo claro que cuando voy a hacer una consultoría, cuando voy a ayudarle a algún equipo de trabajo, yo tengo claro que mi fuerte no es enseñarle a un empresario o a un emprendedor a montar empresa, porque si alguien sabe hacer eso es el que de verdad tuvo las agallas en Colombia y se lanzó y lo hizo, ¿cierto? Así Eso es. me llama un grupo de dueños de empresas que montaron una compañía que hoy en día factura los millones que sean al año. Y yo digo, acá la fortaleza no es venir a asesorarte ni acompañarte en cómo montar una empresa, porque en eso vos sos el que me tenés que enseñar a mí, vos lo hiciste, yo pues lo dejé de hacer a mis 20 y me empleé. Pero cuando vos ya montas un sistema empresarial y ya estás con un equipo de trabajo, con un nivel de facturación, con clientes, proveedores, acreedores, bancos, DIAN, cuando ya tenés montado un sistema, ya el rol no es montar empresa, ya el rol es administrar lo que tenés, ¿cierto? Entonces, cuando vos vas a administrar lo que tenés, vos tenés dos caminos. La sigo sacando del estadio y sigo creciendo todos los años, o estoy aquí luchando todos los días para no quebrarme y para Ujú. salir de la crisis y para salir del problema. En cualquiera de esos dos escenarios, la conversación no es de empresario a empresario, la conversación es de empresario a administrador, gerente, persona que ha tenido una trayectoria de muchos años administrando recursos. Sí. Entonces el know-how y la fortaleza que yo o cualquier persona que haga consultoría en ese tipo de cosas puede tener es venga como le doy otro ángulo, otra vista, unos puntos de vista adicionales, complementarios. ¿Cómo tiene usted una mesa de trabajo potente en la cual usted pueda ver un problema o una oportunidad con muchos ángulos diferentes que de pronto usted solo en el mundo en el que está hoy en día o entre los dos, tres, cinco socios que son, normalmente no lo ven, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene la potencia del trabajo con el consultor. Yo creo que muchas empresas pueden sentir que un consultor o muchas personas pueden creer que el trabajo de uno es venir y hacer un montón de trabajo y ahí no está la fuerza. Nosotros no estamos para sentarnos a implementar planes de trabajo, a meternos en la operación, porque esa es la capacidad que le tiene que quedar a la empresa.
Pero cuando vos te metes en una mesa de trabajo estratégica y montas un comité directivo, montas una junta directiva, montas unos órganos de control, montas esta conversación alrededor de la gerencia estratégica, lo que va pasando es que empiezan a nacer cosas que de pronto el empresario sabe que existen, pero nunca se ha sentido que lo necesita, o le da pena, o le da miedo, o no sabe cómo. Y empiezan conversaciones que para uno son muy normales, pero que para muchos empresarios en Colombia no. Entonces empezamos a hablar del presupuesto, de la planeación estratégica, de un flujo de caja proyectado, de venga, desafiemos el status quo de su modelo de negocio actual, venga, entendamos si su propuesta de valor realmente genera ¿Quién valor, es su cliente? Que eso es quién muy es su cliente, importante. quiénes son sus segmentos, su cliente hoy en día sí valora la propuesta de valor que usted tiene o usted se quedó con un imaginario de hace 5, 10, 15 años que montó esta empresa. Yo creo que hoy en día, y lo veo mucho así, las personas que se arriesgan a tener este tipo de conversaciones son las empresas que entienden que el mundo está cambiando y que está cambiando a una velocidad mucho Mucho. más rápida de la que Sí, somos sí. capaces De de entender. asimilar y además de gestionar al interior de las empresas, lo que lleva a otro segundo gran aprendizaje gigante alrededor de todo lo que hemos venido hablando, y es la capacidad que tienen las pymes de enfrentar los problemas de la comunicación y de la gestión del cambio, que eso es para mí uno de los retos más difíciles que he visto. Una cosa es que el dueño o los dueños Ujú. vean todos estos desafíos Sí. para crecer, seguirse expandiendo y seguir siendo exitosos, o para salir de una crisis y un problema, y lo que entre ellos entienden y son capaces de definir. Y otra cosa muy diferente es lo que sale de esa conversación para el resto de la empresa. Y ahí usualmente lo que uno ve es un gap, un vacío Claro. enorme entre los que yo como dueño entendí, lo que yo como dueño dije y lo que esta persona, que es la que tiene que ir a hacer, Entendió. entendió. No, y ahí comparto eso porque parte de lo que, de los acompañamientos que nosotros hacemos cuando llegamos a administrar el talento humano, yo digo, ¿cómo administramos el talento humano sin entender para dónde va la compañía, sin entender la estrategia, sin entender cuál es el querer de ese gerente? Así es. Y pues ahí uno se da cuenta que, por ejemplo, o muchos ni tienen organigrama o se inventan un organigrama porque alguien les dijo, ve, vas a licitar, bueno, necesitas un organigrama, entonces, y muchas veces esto que es tan simple, un organigrama es algo básico, pero no conversa con la organización. ¿Por qué? Porque la estrategia no está tan clara y no se ha sabido como que decantar para lograr esa alineación. Total, total. Eso que dices es como súper teso verlo en el día a día. Yo he visto empresas que yo les pregunto por todas estas cosas. El expertise mío es gerencia estratégica y en eso es en lo que más me gusta trabajar por una nota. Lo disfruto, o sea, me parece la cosa bacanísima tratar de ver ese futuro y tratar de ver cómo hacemos para llegar allá. Entonces me siento con los dueños de las empresas y me sacan la información de seguridad y salud en el trabajo. Porque si no fuera porque las ARLs te exigen un montón de cosas, las empresas no lo No tendrían. lo Entonces cumple. veo descripciones de cargos, Ah, organigramas, sí. misión, visión, pues como un juramento ahí a la bandera que ni bola le paran, porque se le responde a ese sistema. Pero cuando empezamos a hablar, y estrategia es muchísimo más que una visión y una misión y una página web, estrategia al final del día es, si vos como founder no entendés para dónde vas y no la has visto, muchísimo menos 20, 30, 50 personas que están detrás de vos van a tener claridad de qué hacer. Y creo que hay mucha gente que va en piloto automático, y en ese piloto automático y en esa falta de claridad de para dónde vamos, cómo lo vamos a lograr, lo que estamos haciendo hoy en día, qué tan valioso es versus lo que este mercado actual está pidiendo y esperando. Entre todo eso y lo que la gente efectivamente está haciendo,
hay un gap así de grande. Y todo lo que hay entre esto y esto se llama plata perdida. Entonces ahí en el servicio pues como más grande en el que más me enfoco, y es que me siento con las empresas a, venga, entendamos, usted por qué trabaja tanto y no gana plata. Ujú, sí, O por qué trabaja tanto y no se gana la plata que usted se espera ganar. Y entre todo eso que yo hago versus lo que finalmente me queda en el bolsillo, esa diferencia es un montón de tiempo perdido, de desenfoque, de falta de comunicación. Una de las cosas más comunes que me encuentro y que es donde siento yo que más dinero se pierde en el día a día es en una falta de disciplina impresionante en el orden, en el control y en el seguimiento. claro. Cosa que veo en exceso en las empresas corporativas y en las empresas exitosas, exceso de rigidez en el seguimiento y en el control. Lo mismo encuentro en carencia absoluta, totalmente opuesto, en las pymes y en las medianas empresas en Colombia. Ahí que quería, pues me tocas este tema y yo creo que hay algo importante y es que uno tiene que también saber el justo equilibrio para no volverse ralentiz, o sea, una empresa que se ralentiza, que es Total, difícil, porque yo creo que esos modelos que son tan supremamente estructurados, también van perdiendo esa eficiencia de total, moverse en el total, mercado, total. de responder a esas necesidades, a esos cambios, pero tampoco puede estar del otro lado donde ni siquiera sé qué pasa en el mundo y Así es. entonces, Yo creo que esa es la habilidad que a ujú, la final vos como consultor tenés que ayudarle a afinar a los dueños de las empresas, porque finalmente pues la decisión es de los dueños. Uno va, recomienda, muestra evidencia. Yo soy criada y formada absolutamente en riesgos, entonces veo riesgos por donde mire, y es entender cuál es la probabilidad de que se materialicen esos riesgos y cuál es el impacto cuando el riesgo se te materializa. Entonces, como dicen los dichos populares, que por algo son populares por su sabiduría, ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no lo ajá, alumbre. tiene que haber Entonces un vengo de un equilibrio, sistema que es muy lento, es desesperantemente lento para tomar una decisiones, a decisión otros sistemas donde las decisiones son sin muy análisis, intuitivas. sí, ajá, Y me encuentro muy sin seguido, es data. que yo tengo el negocio en la cabeza. Entonces yo los oigo, uno con mucho respeto de esas cosas, pero pues para adentro uno piensa mucho cuando oye esas afirmaciones. Yo tengo el negocio en la cabeza, sí, usted que la fundó, usted que se lo inventó, pero todos sus públicos de interés, incluyendo a sus empleados, no. Y entre lo que usted tiene en su cabeza y lo que todo el mundo está entendiendo, ese gap, esa brecha que hay en la mitad, se llama plata perdida. Ujú. Oye, y yo creo que ahí es importante porque cuando estamos, digamos, en el tema de bonanza, eh, los empresarios muchas veces corren a contratar un montón de gente porque estamos en bonanza, ¿cierto? A hacer unas contrataciones excesivas, a, digamos que no ser tan cuidadosos con el gasto y a incurrir también en efectos de esa bonanza que te permiten pues hacer ejercicios que no son austeros, Así ¿cierto? es. Pero si no somos cuidadosos ahí, ¿qué pasa? En algún momento, pues como todo en la vida, ¿cierto? Porque Todo lo que el sube tema baja. financiero es cíclico, los negocios tienen siempre un tema de crecimiento, pero también llega un tema donde estamos en una meseta de De tranquilidad y muchas estabilidad. veces Puede tiende caer. a caer, ¿cierto? Porque los mercados y las dinámicas son cambiantes. Entonces, yo identifico también en esas empresas que están en ese buen momento, que ellas se dedican, entre comillas, a despilfarrar. No necesariamente a despilfarrar, muy seguramente sí traen la gente con conciencia, pero no son juiciosos en esa austeridad y en ese gasto. Así es. Entonces, ¿cómo también encontrar ese equilibrio?
cuando estamos en esos momentos de bonanza. Mira, yo lo que he visto con las empresas que están en ese momento, pues porque he gerenciado empresas que están ahí y siempre cuando le dan a uno esa chequera abierta, haga lo que tenga que hacer, pero el negocio se tiene que dar. Yo vengo de un esquema muy juicioso y muy minucioso en el control. Así fui criada, ¿cierto? Entonces me es muy difícil ser despilfarradora, exagerada. Pero en ese tipo de sistemas, yo siempre cuido mucho todas las variables del negocio, ¿cierto? Las personas no es la única manera de crecer. Vos siempre tenés que tener presente los procesos y la tecnología. Porque de lo contrario, cuando vos creces a punta de personas nomás, y confías en que ese es el factor de crecimiento y ya pues estás dejando a la deriva, primero que es un costo muy elevado, segundo que no siempre das con las personas idóneas. He visto emprendimientos, he visto pymes muy pequeñas que contratan muy a la ligera. El año pasado tuve un cliente que desafortunadamente ese fue el camino que tomó y el resultado fue cero positivo porque no se logró el resultado que estaban esperando y además despidos, liquidaciones y todo lo demás. Entonces, cuando vos estás en un escenario de bonanza y de crecimiento y las cosas están dadas para que te vaya muy bien, vos estás obligado a, primero, entender que tenés que tener un equipo de alto desempeño. Y a veces en la pyme cuesta mucho trabajo contratar personas idóneas y pagar los salarios para ese tipo de personas. Entonces, cuando vos tenés crecimiento y solo creces a parte de la base de la empresa, pero no creces con los cargos que te acompañan en ese liderazgo, pues ahí se puede generar cualquier cantidad de problemas. Segundo, uno tiene que tener muy claro el modelo de negocio, la cadena de valor y los procesos, como yo a eso le llamo la ruta crítica, los procesos críticos que la empresa tiene que vivir y vivirlos muy bien para que la experiencia del cliente sea idónea y para que haya recompra y todo lo demás que sigue ahí. Y lo tercero, que por mí, y hoy en día sí que es cierto que no puedes feriarlo, es la tecnología. Porque esto está avanzando pues a una velocidad mucho más rápida de la que somos capaces de procesar, de entender. Entonces el crecimiento acelerado no puede ser o en uno o en el otro o en el otro, no, el modelo operativo es completo. Y si vos miras el modelo operacional completo y creces clientes como un diablo, pero no creces esto otro para estar en la capacidad de sostener esa demanda tan grande que viene en el camino, pues las probabilidades de quebrarse son muchas. Si no tenés un ejercicio financiero adecuado, te vas a meter en mil problemas porque crecer a esas velocidades implica que tenés que tener capital de trabajo, que tenés que tener reservas, que tenés que tener una planeación financiera importante, presupuestos, proyecciones, un flujo de caja proyectado. Crecer acelerado, y siempre digo pues un chiste ahí para romper el hielo y reírnos, como decía el tío de Spider-Man, con todo gran poder llega una gran responsabilidad y así es. El crecimiento, las ventas, la proyección de Los todo problemas eso cambian, trae pero una responsabilidad enorme y me tocó vivir un modelo así que se hizo una proyección muy errónea de crecimiento. Yo llegué cuando ya pues estábamos en esa posición y me tocó despedir como 30 personas y eso es una de las peores cosas que le toca hacer a uno como un gerente, ¿cierto? Yo no era la dueña de la empresa, yo simplemente estaba administrando una situación muy desafortunada. Entonces pasa eso que vos decís, llega un momento en que vos vas creciendo, 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 eso se estabiliza y tiene que pasar algo para que eso vuelva y crezca. Y ese algo usualmente es una inyección de tecnología, una inyección de algo que hace que el modelo vuelva y crezca. De lo contrario va a decrecer. Entonces, la bonanza no significa felicidad y vamos a jugar golf y nos vamos para el spa, nada de esas cosas pasan. Es muchísimo trabajo de lunes a domingo, es muchísima responsabilidad. claro. Solo que la responsabilidad es que me estoy montando en un sistema empresarial complejo. Un montón de empleados, un montón de clientes, un montón de transacciones, un montón de obligaciones con grupos de interés y por todo eso tenés que responder bien. Y obviamente nosotros acá tenemos una frase y es que hay que dejar que los negocios te vayan hablando, ¿cierto? Hay que escucharlos muy bien,
pero muchas veces también cuando estamos en bonanza perdemos esa conexión con el negocio porque se crecen un montón de procesos además y entonces obviamente en la bonanza vos puedes tener quien te controle o pones una persona ahí que esté al tanto de una situación, pero el control es muy importante. Impresionante, ¿Qué no se debe delegar, por ejemplo, en una bonanza? impresionante. Ve, por ejemplo, cosas que yo creo que en una bonanza de negocio, pues llamémosle bonanza o llamémosle también en un momento positivo de negocio. Si una empresa en crisis no se puede dar el lujo de no tener disciplina, control, seguimiento, de tener rendición de cuentas, de tener el minuto a minuto de la caja, del inventario, de todas las variables que hacen que la plata se esfume. Si eso en crisis no se puede dejar de mirar. En bonanza sí que es cierto que no, porque estás adquiriendo un montón de compromisos que mal administrados se vuelven crisis. Ajá. Entonces, en ambos mundos, y pues es lo que yo trabajo, lo que yo vendo, cómo no lo voy a defender. Para mí la gerencia estratégica implica que uno como líder tenga un pie en el presente, pero otro pie en el futuro. Y el futuro implica proyecciones, implica presupuestos, implica comités directivos, implica buscar una junta directiva, implica la responsabilidad de decir, yo sé que yo soy muy teso y que soy muy bueno porque monté esta empresa y estoy impresionantemente orgulloso de lo que hice, pero también tengo que ser consciente de que no me las sé todas y que si tengo una mesa de trabajo con otras personas que me ayuden a ver otros panoramas, pues mi probabilidad de que me vaya bien va a ser más alta. Entonces, ¿qué no delego yo? ¿Qué digo yo que no pueden dejar de hacer? La gerencia estratégica. Ok. Ser un empresario estratégico para mí no es negociable. El mundo está cambiando demasiado rápido, demasiado loco todos los días. Y hay cosas que ya llegaron que los empresarios, muchos no se han dado cuenta que ya están acá. Entonces vemos lo que están haciendo los niños de hoy en día y nos reímos y el chiste y no sé qué, pero es que esos son los compradores de dentro de Del muy futuro. poquito. Dentro de muy, están influenciando cómo compran los papás. Claro. Y son las personas que vienen a ocupar los trabajos que estamos dando, son las personas que nos van a comprar los servicios de los productos. La inteligencia artificial llegó hace mucho rato, se está haciendo de moda en este momento, pues ya llevamos mucho rato hablando de esto, entonces si no sentas en tu mesa de quién te habla al oído, gente que te ayude a ver un panorama que vos no ves fácilmente porque estás remetido en tu chicharrón del día a día, pues lo que puede pasar es que se te materialicen riesgos de dejar de ser vigente, salir del mercado, dejar de estar de moda, dejar de ser la opción para tu cliente Ok. actual. Entonces, ¿qué no delegaría yo? Pues, o qué digo yo que es un ejercicio de gerencia obligatorio. Creo que los dueños de las empresas, si tercerizan, si pues si entregan la gerencia general, tienen que seguir haciendo control y seguimiento. Si están en la gerencia general, tienen que trabajar el modelo operativo, tienen que trabajar la estrategia. Hay muchas empresas que hoy en día en Colombia no tienen indicadores. Si yo no mido, si yo no hago un control, si yo no tomo control de lo que está pasando en mi empresa, difícilmente lo voy a mejorar. Si Así ni es. cuenta me he dado. Y bueno, y digamos que alterno a eso, digamos, en ese negocio que es bollante, que es, pues, digamos, no tiene afugias financieras, eh, paralelo a eso, ¿cómo entonces uno en una empresa que no está en esa bonanza, digámoslo así, cómo puede empezar a estructurar un equipo de alto desempeño? La empresa que no está en bonanza, Ajá, sí. pues yo creo que hay un primer ejercicio importante que hay que hacer al interior de las empresas. Esto varía mucho, ¿cierto? Si estamos hablando de manufactura, si estamos hablando de servicios, si estamos hablando de comercio. Ujú. Una empresa de manufactura donde tiene una planta grande de operarios y donde las posibilidades pues, de tener gente con perfiles altos es bajita.
Ay, hay muchas herramientas, muchas herramientas. Está la consultoría, hay empleados que trabajan, gente muy competitiva, muy senior, que trabaja por horas. Está la Cámara de Comercio que tiene unos programas impresionantemente buenos para desarrollar competencias. Yo creo que ahí toca ponerse creativo, ¿cierto? ¿Cómo hago para traer conocimiento? ¿Cómo hago para traer competitividad? Pero ¿cómo hago yo, que soy el que estoy acá, para ejecutarlo, ¿cierto? La brecha es, yo traigo gente, ¿cierto? Traigo consultores, traigo programas, pero lo tengo que implementar. Claro. No es recibir, recibir, recibir y que se quede guardado en un cajón todo lo que me están dando y no lo hago porque estoy muy ocupado, porque no tengo tiempo, porque el día a día me absorbe, porque tengo que pagar esto, porque tengo que ir al banco. La gente tiene mil razones para decir por qué no hice temas estratégicos. Entonces, si no te dan los recursos para tener gente De planta. de planta con perfiles altos, pues puedes tener personas por horas, personas que te acompañen y te guíen. Si tu empresa da, porque el resultado da y los exige, pues tienes que empezar a hacer un ejercicio muy juicioso de diseño organizacional, que ahí creo que las pymes muy seguido fallan en diseñar organizacionalmente qué es lo que yo debería tener. Entonces llevamos contratando de esta manera, con estos perfiles y estos cargos, porque esta empresa la fundó mi papá y desde Sí, que yo la ajá. recibí es así, porque Sí. yo la fundé y fulanito es muy querido y lleva mucho tiempo con nosotros y es muy especial y qué pesar. Esa conversación la oye uno demasiado, pero el costo asociado a eso a veces es demasiado alto, porque cuando esa persona manejaba las cosas, tu empresa era de este tamaño y ya estás así. Y las competencias para manejar el crecimiento no son las mismas que cuando estás pequeñito. Así es. Hay un momento de la empresa que yo lo entiendo cuando le dicen a uno tanto que yo tengo el negocio en la cabeza. Hay un tamaño de empresa y hay un volumen de operaciones donde eso es válido. Pero cuando ya las empresas se crecen y ya no sos vos solo, ya en ese momento vos tenés que tener sucesores. Cuando hay que empezar a pensar en qué tipo de personas contrato, con qué set de competencias, con qué set de seniority, cuando uno empieza a decir, ¿y si yo no estoy? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si quiero descansar? ¿Y si me quiero ir? ¿Quién es mi segundo? Empresarios que hablan de sucesión son muy poquitos. Entonces, cuando se te materializa el riesgo y estás ahí y te das cuenta que la empresa no tiene personas para asumir esas responsabilidades, ahí es donde ya te das cuenta, Dios Que, mío, lo debí haber hecho hace mucho rato. ajá, que es importante estructurar un proceso de selección, que no puedo, porque es muy usual, sobre todo en Colombia, que llegan los empresarios y dicen, ve, conocí a este pelado que me pareció súper chévere, me atendió en no sé dónde y me lo quiero traer para la empresa. Pero Ujú. no, venga, es realmente usted qué necesita, ¿Qué necesita? qué necesita resolver, porque al final pues todos somos contratados en las empresas para resolver alguna situación Exactamente. y qué necesita resolver y quién sería la persona que lo puede resolver de la mejor Mira manera. que los casos que yo conozco y pues, así es, yo creo que es el más común y es posiciones de liderazgo ocupadas por el mejor operario, el mejor vendedor, el mejor comercial. Y ese para mí es un error garrafal porque una posición de liderazgo con un salario, con unos beneficios y no sé qué, eso es oro, ¿cierto? Y si vos tenés oro, pues vos lo tenés que entregar acorde al valor que te están entregando por ese oro. Entonces, ser un buen operario no te hace un buen líder. Ser un buen operario no te hace un buen desarrollador de personas. Ser un buen operario no te hace bueno en lo técnico que necesitas para ejecutar el cargo. Entonces me encuentro mucho un líder de planta, un líder comercial que no tiene, por ejemplo, competencias en el computador y que no sabe hablar con los demás, que Con todo su lo hace equipo. él solo con tal de no ganarse problemas con nadie. Entonces dañaste un muy buen operario porque era el mejor poniéndolo en un cargo que no,
que no no, está no está diseñado apto para para sus él, competencias. exactamente. Entonces yo creo que un ejercicio obligatorio es, si yo tengo un presupuesto muy limitado, no tengo tanto dinero y tampoco quiero gastarme tanto en estos cargos y en estos perfiles, pues yo creo que la primera tarea súper rigurosa que hay que hacer es diseñe el rol. Sea súper claro qué quiere que logre, qué resultados debe lograr, qué procesos debe liderar, qué competencias tiene que tener el ser humano que vaya a ocupar esa posición Sí. para que pueda ser exitoso en ese cargo. Y después pase por ese rasero a todas las personas que tiene en su mente. Sabes que me gusta mucho eso que estás diciendo porque talento humano muchas veces en las organizaciones se lo delegan a un auxiliar, a una persona que conozco empresas que hoy lo delegan en aprendices, pero mira la importancia de lograr esa alineación entre el talento humano y la empresa, o sea, que vayan de la mano. Y muchas veces el área de talento humano se la entregamos a alguien inexperto. Total. Nosotros en Host Empresarial, nosotros sabemos que administrar el talento humano hoy requiere de abogados, de profesionales en seguridad y salud en el trabajo, de psicólogos y un montón de aristas más, pero esos tres profesionales hoy son fundamentales en la administración del talento y es difícil que los empresarios entiendan esa importancia, pero mira que tú acá nos estás dando una clave súper chévere porque es entender que si tú no desarrollas tu talento humano, tu empresa no va a tener esas capacidades de expansión y Y crecimiento. eso es un encadenamiento, ¿cierto? Y esto obviamente lo he aprendido también a las malas, me he equivocado muchas veces, he metido las patas, he sufrido las decisiones malas que he tomado, pero eso hace parte del aprendizaje y por eso pues hoy en día ya uno habla con tanta propiedad. Todo esto es un encadenamiento, entonces si yo no sé cuál es mi modelo de negocio, si yo no sé cuál es mi propuesta de valor, si yo no sé por qué me compran, si yo no conozco mi cadena de procesos, si yo no entiendo cómo funciona esto al interior de mi empresa, si yo estoy proyectando ser el líder y multiplicar mis ventas por tres y no tengo ni idea de eso qué significa, al interior de mi empresa, cualquier persona me sirve. Y tomo Ajá. decisiones del estilo de fulanito que como es de querido y está con nosotros desde que fundamos la O este empresa, me lo hay que recomendó mi pesar, no sé qué, y hermano. montas a la persona ahí y la persona feliz pues por un aumento salarial o lo que sea. Pero Sí, entonces ahí claro. vienen los problemas, ¿cierto? Monto personas que no tienen, que no son orientadas al logro, que no tienen la competencia de desarrollar a otros, que no tienen la habilidad de comunicarse, que no saben manejar un Excel, una base de datos, sacar un indicador, que no saben pintar un proceso. Y yo necesito eso porque además yo tampoco sé. Entonces una de las claves más grandes y a mí me encanta cuando me ha tocado pues como empleada armar equipos de trabajo. Yo soy feliz armando equipos de alto desempeño y siempre busco gente más tesa que yo y ojalá sean bien inteligentes, bien buenos en lo que En hacen lo y que que yo saben. no sea capaz de hacerlo, porque es que ahí es donde está la magia del equipo de alto desempeño. Y sabes, ahí hay yo creo que un ingrediente fundamental que es que tengan criterio para decirle también al gerente, oiga, se está equivocando. Total. Porque muchas veces los gerentes creemos que el equipo de trabajo nos deben decir a todo que sí, a todo No, que sí. total. Y uno debe valorar más digamos que esa opinión desde el conocimiento, Total. no desde la terquedad, porque también en los equipos de trabajo sabemos que hay, digamos, posiciones que se basan en temas subjetivos, pero si tenemos una estructura organizada de medición y demás, desde eso que nos está hablando, con hechos y datos, pues que nos diga, venga, así no es, hagámoslo por este lado. Es que estás tocando temas que son muy heavy para los empresarios. Sí. Muy pesados. Yo creo que para mí esa es la parte más difícil del trabajo de consultoría. El ego del dueño
para mí es una de las cosas más complejas que veo en el sistema empresarial. Y a veces el ego del dueño es tan difícil que él mismo es la principal razón por la que no le va bien, pero no lo Sí, pero entiende, no. no lo ve, le cuesta demasiado trabajo escuchar. Entonces ahí hay un tema súper fuerte. Otro tema que también es súper fuerte es la microadministración. Es cuando yo no entiendo mi lugar en el mundo y no entiendo que cuando armé la empresa, cuando la monté, cuando la fundé, a mí me tocaba hacer absolutamente de todo. Pero ya en este momento que está más grande, tengo que confiar. Entonces yo no armo un equipo de alto desempeño, no selecciono las personas idóneas y además me gusta meterme a mirar absolutamente todo y hacer casi que el que toma Exceso de todas las control. decisiones. Entonces la microadministración es otro gran enemigo del crecimiento. Vos tenés que aprender a soltar el ego y aprender a delegar. Para mí por lo menos ha sido de las cosas más difíciles que he tenido que aprender. Hay algo muy chévere que en pues en estos espacios lo hemos hablado, y es que la delegación de tareas siempre debe ser en cadena descendiente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El gerente que se vuelve microadministrador es el que tiene que resolver todo, entonces la delegación de tareas se vuelve ascendente y la gente asume una posición cómoda, porque si yo sé que el gerente al final toma la decisión hasta de qué café se compra en la oficina, qué tinto se toma, él dice si sí o si no a todo. Pues yo descargo mi responsabilidad. Total, total. Entonces yo como empleado simplemente le llevo más Mm, problemas. total. Y En ahí es el- donde los gerentes no pueden caer en eso. Y caen mucho por lo que tú Caen dices, porque ellos demasiado. dicen, no, yo soy el que sé de mi empresa, yo sé cómo decido, no, no, y hay que dejar que la gente se equivoque, Así es. ¿sí o no? Mira, yo hago una parte del servicio que yo presto en acompañamiento, pues en gerencia estratégica, es pues un mentoring a los gerentes. Yo los acompaño en desarrollar conocimientos, expertices y eso. Entonces de ahí nació un servicio que es más o menos la psicóloga del gerente, pues soy el paño de lágrimas y la gerente y me río pues con eso. Pero pasa mucho eso, para que un gerente arme un equipo de alto desempeño, delegue con responsabilidad de confianza, porque eso pues no es delegar y ya, hay que tener una competencia importante en el equipo para uno estar tranquilo delegando. Entonces también hay que hacer un tema importante desde el ego. Y cuando yo empiezo a entender, yo como gerente, cómo agrego valor, y me ha pasado mucho con muchos equipos de trabajo, venga, que es que ponerse los zapatos de gerente cuesta y es difícil. Y usted tiene que aprender a caminar en esos zapatos. Entonces, aprender a ponerse el zapato del gerente y aprender a entender que tu forma de agregar valor tiene que cambiar y que ya a ti no te miden solo por hacer y que se haga, sino también por desarrollar en el equipo capacidad y desarrollar en el equipo la habilidad para que se hagan las cosas estés o no estés, es otro indicador de éxito del gerente. Pero hay muchos jefes que no lo ven. No, no. Entonces se meten y les encanta mover el papel de un lado al otro y estar poniendo pues el chulito en el papel. Entonces si eso es tu día a día, salirte de ahí a darte cuenta que no has hecho un presupuesto, que no tienes una meta clara, que no tienes indicadores, que no has proyectado este crecimiento ambicioso que tenés, que no te has dado... Yo le digo mucho a los clientes, ruede la película, cómo se ve dentro de un año. Y hago ejercicios enteros alrededor de eso y me doy cuenta que no lo habían pensado. Y yo, ¿cómo es un día suyo dentro de un año? Si cumple lo que usted está diciendo que va a lograr. Usted ya Ah, soñó que va a multiplicar esto por 3. Listo, le compro la idea. Vamos a vivir un día de ventas triplicadas. ¿Cómo es ese día a día? genial, ¿Dónde eso estás es. ubicado en el espacio? ¿Estás en esta misma empresa? ¿Tenés el mismo número de empleados? ¿Qué tecnología tenés? ¿Quiénes son esos clientes? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es tu relación con los bancos? ¿Vos qué estás haciendo en ese día a día? Y cuando la gente se empelícula conmigo en el juego, pasa una cosa muy tesa y es que se empiezan a dar cuenta, pues es que yo no tengo a quién delegarle. Y a los Wow. que debo delegarles no les he dado la confianza, ni los he empoderado, ni les he enseñado.
Y si les entrego, no sé cómo medirlos. Y no tengo cifras, no tengo ni idea. Y además tampoco sé usar Excel. He encontrado de todo Claro, en el mundo de los reales pasa de todo. Entonces, como si hay gente muy tesa, también me tocó trabajar con un personaje absolutamente visionario, una persona que levantó en mí un nivel de admiración brutal. Este señor iba por ahí 15 pasos más adelante que todo el mundo. Y yo decía, bueno, pues es una máquina de hacer negocios, es una máquina de hacer plata y la capacidad que tiene de visualizar oportunidades de negocio, yo nunca la había visto en ningún lado. Y al mismo tiempo que eso pasaba, tenía la capacidad de generar ecosistema empresarial. Y nombraba gerentes y armaba un NID y montaba esto y lo otro. Y yo decía, qué capacidad tan brutal de delegación. Y todo su ecosistema como founder era basado muy en comités directivos, en juntas, en qué seguimiento de alto chévere, nivel, pero genial. dejaba trabajar Ay, claro. gerentes. Porque cuando tú lideras personal operativo, eso es un nivel de liderazgo, pero cuando tú lideras líderes, eso es otro nivel. Y aprender a liderar líderes es muy Que difícil. eso quería decirte porque, listo, montamos el equipo de alto desempeño, lo logramos, sí, pero ¿qué pasa? Es un equipo de alto desempeño que viene a hablar con autoridad de los temas que bien conoce. Y ahí también viene un tema de egos. Y luego nos toca a las áreas de recursos humanos empezar a trabajar esos egos porque muchas veces se generan unos choques de trenes que ellos necesitan sí o sí digamos que un árbitro en ese sentido y es, venga, hasta aquí va usted, hasta aquí va usted y cómo logramos que eso pues se potencialice, porque al final los egos son buenos y son bien administrados, Total. pero también esos equipos de alto desempeño tienden a volcarse a estas Total, situaciones. total. Y aprender eso es muy difícil, pues yo me he estrellado 500 veces con eso y ha sido un proceso muy largo de aprender, me he enfermado horrible de cuenta de no saber manejar muchas cosas, pero finalmente vos en la vida vas entendiendo el mensaje cuando te das cuenta que tu forma de agregar valor cambia. Cuando vos venís de abajo y sos el que haces y sos el que brillas porque entregas el conocimiento, porque ejecutas y te van sacando de ahí, vos te vas quedando como, ¿y entonces yo qué hago? Y este me quitó mi trabajo porque por esto era lo que yo hacía. Sí, pero cuando ya estás en otra posición, ya a vos te toca aprender a ser líder. Y cuando ya vos te nombran líder de líderes, entonces todo el mundo entra dentro de un proceso de, venga, esto cómo se maneja. Entonces el gerente general, ¿usted cómo hace para aprender a delegar? Los mandos medios, ¿usted cómo hace para tener un piecito en la estrategia y un piecito en la táctica? ¿Y cómo hace para manejar un equipo operativo? Y si estás en un esquema de crecimiento, ¿hasta dónde, cierto? Entonces ese equipo de alto desempeño es el responsable de empezar a determinar, venga, acá vamos a crecer, pero responsablemente. Y en la medida, y uno tiene que empezar a sacar métricas, ¿cierto? Hasta tal volumen de operaciones y hasta tal volumen de clientes soy capaz con este equipo de personas y con esta tecnología. Pero si crezco hasta este punto, entonces la tecnología también tiene que crecer y las personas en una rata inferior que el proceso y que la tecnología. Entonces, para eso sirve un equipo de alto desempeño, para que yo sea capaz de liderar, que estas personas se empoderen a entender súper bien ese modelo, a saber muy bien cuál es la competitividad de las personas y a yo dejar que vayan y hagan eso. Así yo no esté metido ahí de lleno en el día a día. Solo te digo que no es negociable en estos esquemas de crecimiento para un gerente. El control, el seguimiento, los indicadores, la mesa de trabajo. Yo valoro mucho los comités directivos, las juntas directivas, los grupos primarios, porque son los espacios donde en muy poquito tiempo el que tiene que venir a rendir cuentas tiene que dar un resumen de su vida. Entonces, en ese resumen de vida vos valorás un poco de competencias. ¿Qué tanto entiende su negocio? ¿Qué tan concreto es? ¿Qué tanto resultado obtuvo? Que es como un pitch de Shark Tank, de cualquiera de esas cosas. Vos en muy poquitos minutos debes ser capaz de dar cuenta de un montón de cosas. Y cuando vos no sos capaz de hacer eso, entonces ahí hay problemas.
estratégicos de gestión, de liderazgo, de control, de disciplina. Entonces, es un muy buen medidor de qué es lo que está pasando con esos líderes. Entonces, Bien. yo creo que eso pasa en el escenario de la bonanza, Sí, porque si no lo haces, esto se te puede descontrolar en cualquier momento. Y en el momento de crisis es absolutamente no negociable. Pues no puedes administrar una crisis sin darte cuenta qué está pasando con la caja, con proveedores, con acreedores, con el inventario, con la producción, con clientes. Tienes que tener ir a un la control minucia, minucioso, excesivo. Ujú. pues tampoco la minucia porque vos lo hagas, pero sí tienes que ser capaz de obtener de tu sistema las métricas que La información. necesites para poder gestionar la crisis en el día a día. La diferencia del uno y el otro es que esto lo tenés que hacer todo el tiempo, porque si no, no vas a salir de la crisis nunca. Acá te puedes dar espacios de tiempo en los que vos vas monitoreando. Mira que ahí es muy importante porque tú decías, la mayoría de las empresas no trabajan basados en indicadores ni métricas. Eh, pero muchas veces también es que no hay una estructura para identificar dónde está la data. Entonces, pues tú que haces esos acompañamientos perdón, estratégicos, te das cuenta que uno dice, bueno, ¿por dónde arranco? O por obtener la data, o por diseñar la estrategia y después ver cómo consigo la data. Es difícil ese proceso porque pues uno se encuentra que, sí, bueno, y las ventas. Ah, ¿y cuánto fueron las ventas del mes pasado? Y pues, no, yo creo que Mm, estuvieron como entre 20 y 30. No, pero como que estuvieron entre 20 y 30. ¿Qué son 20 y 30? ¿De total. dónde sacamos esa data? La información tiene que tener una base de autoridad, o sea, hechos y datos ciertos para poder tomar las decisiones, porque si no hay una data responsable y juiciosa, Así es. pues no vamos a tener indicadores, pero no nos sirven de nada, ¿cierto? Total. Ve, yo tenía un jefe en el corporativo que nos mataba acá, que nos hablaba porque siempre nos decía que el mundo no es de O, es el de IES. Uno no puede escoger en qué trabajo, hay que trabajar en todo. He tenido, tengo un cliente que cuando entré me di cuenta que todo el sistema productivo estaba en hojas de papel. Entonces se demoran más o menos 2 días en saber qué está pasando hoy en la planta, ¿cierto? Dentro de 2 días te dicen qué pasó. Entonces yo veía eso y yo decía, my goodness, ¿qué vamos a hacer? Pero no es viable que no miremos la estrategia, porque arrancamos el 1 de enero todos con un 23% de crecimiento en el salario de la planta de operarios. Entonces, ¿cómo no vas a mirar la estrategia? O sea, el entorno nos está empujando a hablar de estrategia diario, por la inteligencia artificial, por la crisis política, por todo lo que está pasando en el mundo. No Sí, puedes no hablar de estrategia. Pero como la gente cree que estrategia es tener una misión, una visión y unos objetivos estratégicos, eso ya estuvo y no lo miro. Entonces, parte de la estrategia es, venga, ¿qué hago con todo este problema operativo que tengo? ¿Qué tienen todas las empresas o casi todas pues? Un ERP, el que sea, de alguna manera información contable la tienen. Y si vos tenés controlada la facturación, sabes cuánto estás facturando diariamente y cuánto estás pagándole a todos los proveedores y acreedores, ya tenés un punto de partida. Así todo lo genial. demás no está sistematizado, ya tenés un punto de partida. Entonces, ¿por dónde arranco yo en ese tipo de casos? Siempre amarro las dos cosas al mismo tiempo. Venga, midamos lo que se puede medir. Y ya podemos medir cuál es el proveedor al que más le paga, cuál es el cliente que más le factura, cuántas unidades está produciendo. Pues venga, controlemos las variables controlables. Y ahí nos vamos yendo priorizando por dónde seguimos. Genial, genial. Bueno, no, yo creo que maravilloso este espacio y Margarita, mucha tela por cortar, como Total. siempre en estos temas empresariales. Creo que podemos profundizar. Nos encanta tenerte acá. Si la gente quisiera hablar contigo, dónde te pueden encontrar, qué,
dónde te pueden buscar, qué redes sociales tienes. Ay, bueno, no, gracias por la oportunidad. Pues yo normalmente me muevo más que todo en LinkedIn. Ahí pues Margarita María Jaramillo Botero, con el nombre pues me encuentran. Soy fácil de ver porque la foto es colorida, entonces se ve rápidamente. No sé si podemos dejar el WhatsApp o algo después en la descripción del podcast. Claro que Y sí. bienvenida a las conversaciones. Yo le digo mucho a los empresarios que me abordan, no, no me tiene que comprar ya, o sea, conversemos y dése el tiempo de tomarse un café conmigo y miramos a ver si se puede, si no se puede, cómo lo puedo apoyar. Entonces, bienvenidos los cafés, esas primeras conversaciones para entender un poquito qué está pasando y por WhatsApp, por LinkedIn, muy disponible. Genial, genial. Bueno, a todos muchas gracias pues por escucharnos. Esperamos que esta información también haya sido de mucho valor, como la que siempre les queremos entregar. Para nosotros es importante que ustedes sepan que siempre hay alternativas ante cualquier situación, eh, que siempre pues entre empresarios y como lo hemos manifestado acá, la idea es crear un tejido empresarial donde nos apoyemos los unos a los otros, que entiendan que los problemas no son ajenos, o sea, los problemas de las organizaciones no son ajenos a otras organizaciones y justamente pues la mirada que Total. tenemos acá es que todo tiene solución porque otros han logrado solucionarlo. Así Entonces, es. básicamente hay que buscar como las alternativas hasta lograrlo y que entendamos que esto es un acompañamiento empresarial grande porque pues nuestra intención es que los gerentes se puedan entender que hay posibilidades de crecer, que todo se puede, que todo se logra, que hay miles de alternativas. Entonces esperamos que esta información les haya servido mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Margarita, muchas gracias por Muchas estar aquí gracias con a ti, nosotros. un saludo. Chao. Chao.